Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos al curso de Fundamento de Ciencias Naturales y del Ambiente. Hoy continuaremos con el tema de la contaminación térmica y sus implicaciones en la vida animal, así como las acciones para reducir los impactos de la contaminación en el medio ambiente. Recuerden que solo tenemos la semana 15 y la número 16. Y luego pues vamos a estar realizando los exámenes finales. Cualquier duda que ustedes tengan relacionada con el curso de Fundamento de Ciencias Naturales, pues me pueden escribir al grupo de Telegram o también al correo electrónico que aparece ahí en pantalla. Y pues de esta forma vamos a solucionar cualquier duda o sugerencia relacionada con el curso. Después de terminar o de finalizar esta semana, pues les voy a subir la presentación. Pues se la voy a hacer llegar por el grupo de Telegram para que ustedes puedan tener la información y empezar a estudiar y a sacar preguntas y las respuestas de esta semana. Entonces continuamos con el objetivo de la clase y es asegurar que cada uno de ustedes pueda dominar los contenidos de esta materia, garantizando que al finalizar el curso puedan poseer los conocimientos básicos siguientes. Primero, conocer sobre la contaminación térmica, ambiental, sus causas, las consecuencias que ocasiona en el medio ambiente. Segundo, caracterizar conceptos de contaminación, cómo se ocasionan, así como las implicaciones en la vida animal. Y tercero, ¿qué acciones tomar para reducir los impactos de la contaminación en el medio ambiente? Entonces es un tema muy amplio de esta semana que está relacionado con la contaminación térmica, sus implicaciones, causas, consecuencias, así como qué acciones podemos tomar nosotros para reducir los impactos. Y nuestro primer tema es la contaminación térmica y sus implicaciones en la vida animal. Cuando nos referimos a la contaminación térmica, esta se conoce como contaminación térmica a una forma de deterioro en el medio ambiente. Cuando hablamos de deterioro del medio ambiente, podemos hablar especialmente del agua o del aire que disipa mucho más rápidamente el calor. Esta es ocasionada por la presencia de actividades de diversa naturaleza que ocasionan un incremento sostenido en su temperatura. En otras formas de contaminación se le conoce como a la introducción de elementos químicos o físicos que alteran las propiedades del medio ambiente e inciden en su delicado balance. Causas de la contaminación térmica. La contaminación térmica es ocasionada por aquellos elementos industriales o tecnológicos que introducen calor al medio ambiente de manera descontrolada. Entonces, entre estos vamos a hablar de algunos ejemplos como el vertido de aguas de enfriamiento. En muchas instalaciones industriales, plantas siderúrgicas o instalaciones de generación de electricidad, se llevan a cabo procesos a mucha temperatura y cuando se debe enfriar los materiales,
se emplea agua, la cual es tomada o extraída de los ríos, de los lagos o también de los mares. La misma que es devuelta luego de ciertos procesos de filtrado y estabilización, pero con temperaturas muy superiores a las que tenían cuando fue tomada en primer lugar. Segundo, el vertido de las aguas frías. Lo mismo ocurre en las plantas de licuefacción de gases. Un proceso que generalmente es endotérmico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que consume energía, por lo que enfría la materia alrededor. Estas plantas vierten agua frías en los ríos y mares, lo que también es una forma de contaminación térmica. Y otras causas de la contaminación, podemos hablar también de la deforestación y la erosión de los suelos. Estos factores generalmente incrementan el nivel o exponen masas de agua a la luz solar, lo cual ocasiona su calentamiento anormal. Y por último, también causas naturales. Los volcanes y la actividad geotérmica pueden también incidir en el calentamiento de las aguas subterráneas y oceánicas, teniendo impactos ambientales considerables. Y entre estas causas de la contaminación hemos mencionado algunas: los vertidos de aguas de enfriamiento, los vertidos de aguas frías, deforestación y erosión de los suelos, así como sus causas naturales, entre otras. Otra consecuencia también de la contaminación térmica. Hace un momento vimos las causas, ahora vamos a ver las consecuencias. Y cuando hablamos de las consecuencias, podemos decir que las consecuencias de estos cambios en la temperatura ambiental son sobre todo en notorio en los entornos acuáticos e involucran los siguientes. Primero, la reducción del oxígeno en el agua. ¿Qué pasa cuando el agua caliente puede retener cantidades menores de oxígeno disuelto que el agua fría? Debido a su exceso de energía interna, esto ocasiona que el agua sea menos idónea para la vida, sofocando las especies animales. B. Los desbalances tróficos. Todos los niveles elevados de temperatura del agua pueden acelerar ciertos procesos reproductivos a la par que entorpecen a otros, ocasionando que algunas especies proliferen desordenadamente y otras, en cambio, disminuyan de número. Todo ello interrumpe el delicado balance trófico del ecosistema. C. La liberación de toxinas. El calentamiento de las aguas cataliza o produce reacciones químicas descontroladas cuyo impacto en los ecosistemas es impredecible. Esto puede causar muertes masivas, proliferaciones descontroladas de especies o también desbalances bioquímicos. Otra consecuencia sería la migración masiva. El calentamiento del agua y el aire en determinadas regiones puede ser inhóspito para las especies endémicas, forzándolas a marcharse de sus hábitats y a invadir los de otras especies. Esto incide en la pérdida de la biodiversidad y en el despoblamiento de muchas regiones.
Entonces, las causas y las consecuencias de la contaminación térmica traen implicaciones en la vida animal. ¿Por qué implicaciones en la vida animal? Porque el incremento continuo, ya sea voluntario o involuntario, de la contaminación ambiental, amenaza la supervivencia de miles de especies de la fauna y flora. Los animales terrestres son los más inmediatamente afectados por la contaminación. Sumando a esto la urbanización y los hábitos humanos, además de la polución del suelo, del aire. Todas estas especies también sufren con la caza, la expansión de las ciudades y de las actividades humanas. Las especies marinas se ven amenazadas no solo por el derramamiento de contaminación y sólidos en las aguas, sino que también por el exceso de estímulos lumínicos y acústicos, desde los grandes mamíferos hasta pequeños microorganismos. Todos se ven afectados por el desequilibrio en los ecosistemas acuáticos. Entonces, lógicamente, las plantas también son afectadas por la contaminación ambiental, ya que dependen de la buena calidad del suelo, del agua y también del aire para desarrollarse. La desertización es un fenómeno cada vez más preocupante, ya que afecta a muchos ecosistemas y también la pérdida en los hábitats. En el caso de las poblaciones terrestres y de agua dulce, podemos mencionar que la principal causa de declive de las especies es la pérdida y la degradación de los hábitats, mientras que algunos animales marinos, la amenaza más frecuente es la sobreexplotación. Estos todos están relacionados o se ven amenazados por cada una de las contaminaciones. Por lo tanto, es importante tomar acciones para reducir los impactos de la contaminación. Y a continuación, entonces, vamos a ver las acciones para reducir los impactos de la contaminación en el medio ambiente. Y para ello, primero vamos a definir qué es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental es el ingreso de sustancias químicas nocivas en un entorno determinado. Este fenómeno afecta al equilibrio de dicho entorno y lo convierte en un ambiente inseguro. También veremos los tipos de contaminación ambiental, cuáles son las causas de la contaminación ambiental, causas de la contaminación del agua, las principales fuentes que producen gases contaminantes, el calentamiento global, desarrollo de enfermedades y sus formas de contaminación. Las causas de la contaminación ambiental dependen de varios agentes y varían según el ecosistema que afectan. Cuando hablamos de entorno, nos referimos tanto a un ecosistema como a un medio físico o a un ser vivo. Cuando el agente contaminante se encuentra en concentraciones elevadas y repercute de manera negativa sobre esos entornos, se produce una contaminación del espacio natural, por lo que esto tiene lugar a consecuencias devastadoras. Y cuando hablamos de tipos de contaminación ambiental, puede ser en general de dos tipos de contaminación. Primero, contaminación natural. Esta es causada por fenómenos como los incendios forestales,
las erupciones volcánicas, los tsunamis o también los terremotos. Y cuando hablamos de la contaminación artificial, esta es provocada por nosotros, los seres humanos. Los efectos contaminantes pueden ser, y lo vimos anteriormente en la semana anterior, la actividad industrial a través de sus productos químicos, así también como la interrupción de los ciclos naturales del ecosistema, así como el mal uso de los recursos o la mala gestión de los residuos. Las causas de la contaminación ambiental. Estas se producen como consecuencia del aumento de la población humana y del incontrolable desarrollo industrial. Entonces se provoca un desequilibrio en el medio ambiente ante la presencia de agentes contaminantes físicos, también químicos y o biológicos. Se produce también a través de contaminantes químicos. Por estos los producen o proceden de la industria química, donde se generan productos tóxicos como ácidos, disolventes orgánicos, plásticos, también los derivados del petróleo, abonos sintéticos y los pesticidas. Otra causa de la contaminación también podemos hablar de los agentes físicos, que estos provienen de acciones causadas por la actividad del ser humano, como el ruido, la radioactividad, el calor y la energía electromagnética. Contaminantes biológicos provocados por la descomposición y la fermentación de los desechos orgánicos, como excrementos, se rinde la industria forestal, papel, desperdicios de las fábricas o de los desagües. Todos estos contaminantes marcan las causas de la contaminación del medio ambiente en cualquier entorno. Sin embargo, las causas y factores se especifican dependiendo si afectan el agua, el aire o también el suelo. Y dentro de estas vamos a hablar de las causas de la contaminación del agua, como aparece el título en pantalla. El agua está contaminada cuando su composición se ha visto alterada. Un tema que vimos también en la semana anterior. Si el agua contaminada no reúne las condiciones necesarias para ser utilizada de manera beneficiosa para el consumo. Dentro de las causas de la contaminación ambiental, la alteración del agua por agentes contaminantes es muy grave, dado su importancia para la vida del planeta. Y los factores contaminantes del agua pueden ser algunos como los vertidos de aguas negras, que son los fluidos cloacales, que son los urbanos e industriales, que no son tratados de forma adecuada. Muchos de esos problemas afectan hoy en la actualidad en las áreas urbanas. Aquí podemos poner un claro ejemplo en Puerto Barrios, que algunos desagües y todos estos drenajes van a parar a los ríos y afectan el agua subterránea, afectan también incluso al mar, porque es ahí donde desemboca. Otro problema, y lo hablamos la semana anterior también, podemos mencionar el derrame de petróleos, que esto pueden provenir de perforaciones petroleras que tienen un accidente también por una práctica inadecuada a través del transporte de petróleo. Estos problemas también han ocasionado muchos problemas en el medio ambiente. Otro ejemplo serían los productos fitosanitarios. ¿Qué son estos? Se usan para rociar los campos, los herbicidas, los plaguicidas, que también lo hablamos. Todos estos son absorbidos por la tierra y alcanzan las aguas subterráneas cuando son aplicados de manera incorrecta. La deforestación, un problema no solo en Guatemala, sino que mundial. Ustedes, es un problema serio la deforestación. ¿Por qué? Porque la tala indiscriminada de árboles provoca la aparición de bacterias en el suelo y estas se filtran en la tierra y contaminan el agua subterránea, no digamos el daño y el impacto que causan en el ambiente. Los aumentos de temperatura.
La contaminación térmica provoca una disminución del oxígeno del agua y altera toda su composición. Ustedes han sentido en estos días que hay gran calor, llovizna, y luego también provoca otra vez el gran calor por lo mismo. ¿Por qué? Porque esto es causado por la contaminación térmica, que provoca una disminución de oxígeno del agua y altera su composición. Las causas de la contaminación del aire. La contaminación en el aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire que respiramos. Las principales causas se relacionan con la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, cuyo origen se encuentra en el sector industrial. También una de las causas de la contaminación industrial, podemos decir que es a través del aire, se encuentra su alteración en el efecto invernadero. El aire de la atmósfera contiene gases naturales que lo hacen posible. Esos gases retienen en forma de calor gran parte de los rayos del sol que atraviesan la atmósfera. Entonces, cuando estos gases aumentan y se rompe el equilibrio natural, además las temperaturas son más elevadas de lo natural, lo que les comentaba hace un momento. Se produce entonces el llamado calentamiento global. Esta es una de las grandes consecuencias de los grandes cambios climáticos en la actualidad. También veremos otro tema importante, las principales fuentes que producen gases contaminantes. Y dentro de estas podemos hablar que la extracción de hidrocarburos de los campos de petróleo y de carbón son algunas fuentes que producen gases contaminantes. También la combustión de los combustibles por el transporte, el proceso digestivo de los bovinos por la masiva industria agrícola ganadera, la combustión de los combustibles por el transporte, el proceso digestivo de los bovinos por la masiva industria agrícola ganadera, la combustión de bosques tropicales es también por la quema de los bosques, la actividad microbiana en aguas servidas por la tala indiscriminada de los árboles, así como causas de la contaminación del suelo. Una de las causas más evidentes de esta contaminación de la tierra se encuentra el aumento de compuestos químicos y basuras que provienen de la actividad del hombre que alteran y contaminan el suelo terrestre. Por ejemplo, algunos ejemplos. Los almacenamientos subterráneos contienen líquidos y gases derivados del petróleo que entran en contacto con la tierra a través de las filtraciones de los conductos. Un ejemplo les ponía anteriormente, cuando en las gasolineras el combustible es almacenado subterráneamente y estos tanques tienen alguna fisura, puede provocar entonces las filtraciones de los conductos. El uso de pesticidas es la principal causa de la contaminación del suelo. La gran cantidad de químicos que contienen y que la tierra absorbe hasta llegar al agua subterránea. Esto también dijimos que es provocado cuando hay un uso incontrolable de estos pesticidas y van a parar o llegan hasta el agua subterránea contaminándola. También los residuos urbanos, la basura doméstica y la comercial que no es tratada de manera adecuada para evitar su negativo impacto ambiental. Hemos visto algunos videos en Facebook que hay personas también que no pagan el tren de aseo y agarran su basura por ahorrarse 5 o 10 quetzales, porque tal vez no los tienen, o porque también no tienen una educación y una cultura, tiran la basura en los drenajes, en las calles, en los terrenos baldíos, lo que provoca todo esto, esta contaminación y gases contaminantes en la atmósfera.
Nosotros necesitamos, como seres humanos, poner nuestro granito de arena y evitar todas estas cuestiones relacionadas con la basura. Los residuos industriales, los pesticidas, los líquidos químicos y los restos de combustibles y metales que provienen de la producción textil, papelera, alimentaria y también la petrolera. La minería, no digamos, un gran problema también. El trabajo de una mina, lo vimos también anteriormente, genera un enorme impacto ambiental en el ecosistema. Ejemplo de ello son ciertos cambios en la morfología de los terrenos o la contaminación del aire, contaminación del suelo, enfermedades producidas a las personas por respirar esas partículas en la atmósfera, así como las consecuencias de la contaminación ambiental. Son muchas las consecuencias que se generan por la contaminación ambiental y estas generan una gran preocupación por sus efectos contaminantes en la naturaleza y en la salud de los seres humanos. Calentamiento global. La principal consecuencia de la contaminación ambiental es el calentamiento global. Este fenómeno supone un aumento de la temperatura del planeta de forma progresiva, tanto a nivel atmosférico como en los mares y en los océanos. El calentamiento global también lo provoca el carbón negro, el metano y otros minerales que son responsables de entre el 30 y 40% del calentamiento global. El calentamiento global produce también desarrollo de enfermedades. A través de la contaminación ambiental, supone que existe un riesgo para la salud humana. La contaminación atmosférica, como el monóxido de carbono, aumenta las posibilidades de padecer enfermedades. Entre ellas podemos hablar de enfermedades respiratorias, como neumonía y crónicas como el cáncer de pulmones y las enfermedades cardiovasculares. También el calentamiento produce la extinción de especies, la indiscriminada, como dijimos anteriormente, así como la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera amenazan la vida de especies y plantas, principalmente porque ven reducidos sus hábitats. Algunas incluso llegan a la extinción. Por lo tanto, la contaminación ambiental altera el equilibrio natural de los ecosistemas. Sus formas de contaminación. La contaminación puede afectar a distintos medios o ser de diferentes características. Voy a pasarles una lista con los diferentes tipos de contaminación, sus efectos y sus contaminantes más relevantes. Y de entre ellos vamos a hablar de la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica, dijimos anteriormente que es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o molestia grave para las personas y los seres de la naturaleza. Así también pueden atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables y enfermedades. Entonces, la contaminación atmosférica puede decir que también ha causado daños en el ambiente, también ha provocado muerte alrededor del mundo, ocasionando millones
muertes de personas al año por la respiración de partículas, viéndose estas personas mucho más perjudicadas que otras. También la contaminación atmosférica consiste, como dijimos, en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera que alteran la composición. La contaminación a través de los gases contaminantes del aire comunes, dijimos que era el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, así como los otros gases que son producidos por la combustión de los vehículos. También hablaremos de la contaminación hídrica. Esta es una forma de contaminación en el agua o del agua, que es una modificación de esta, generalmente provocada por nosotros los seres humanos, que la vuelve impropia o peligrosa para el consumo, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades, así como también para los animales. Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales, como las cenizas de un volcán, la mayor parte de la contaminación de las aguas actualmente proviene de las actividades humanas. ¿Qué actividades? La minería, la industria, entre otras. Todas estas se da por la liberación de residuos y contaminantes que drenan a las escorrentías y luego son transportados hacia los ríos, penetrando en aguas subterráneas o descargando en lagos o mares por derrames o descargas también de aguas residuales o por liberación descontrolada del gas de invernadero, como el CO2 o el dióxido de carbono, que produce la acidificación de los océanos. El desarrollo y la industrialización suponen un mayor uso del agua, una gran generación de residuos, muchos de los cuales van a parar al agua, y el uso del medio de transporte fluvial y marítimo, que en muchas ocasiones son causas de la contaminación de las aguas, así como por el petróleo y por el combustible. Las aguas superficiales son en general más vulnerables a las aguas subterráneas. ¿Por qué? Por su exposición directa a la actividad humana. Por otra parte, una fuente superficial puede restaurarse más rápidamente que una fuente subterránea a través de los ciclos de escorrentía estacionales. La presencia de contaminación genera lo que se denomina ecosistemas forzados, es decir, ecosistemas alterados por agentes externos desviados de la situación de equilibrio. Los vertidos de aguas contaminadas. Estos vertidos son los que caen en los ríos, y estos son provocados por las industrias que no toman conciencia ambiental. Continuamos entonces. También los vertidos de aguas contaminadas, como los contaminantes sólidos en el río, así como el río Motagua, el medio ambiente en el desemboque acá en el océano, es algo que afecta a ustedes, que impacta realmente, porque ese arrastra basura, contaminantes sólidos, y lo que viene en todo ese río va a desembocar al mar y provoca grandes impactos ambientales. La gente necesita tener conciencia de ustedes para no tirar o depositar la basura no solo en el río Motagua, sino que, como les hablaba anteriormente, no tirar la basura en cualquier lugar, porque eso va a parar de una forma u otra a los ríos, contaminando a estos, y no solo a estos, sino que los mares, lo cual provoca
daños ambientales y también daños en la vida de los seres humanos. Formas de contaminación del suelo. La contaminación del suelo es una degradación del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas. Esto también se puede definir como el aumento en la concentración de compuestos químicos que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana como por la naturaleza. Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen drogas gaseosas que ocasionan que se afecte la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana. El suelo generalmente se contamina de diversas formas. Cuando se rompen los tanques de almacenamiento para los productos químicos, cuando se aplican pesticidas por filtración del alcantarillado y pozos ciegos o por acumulación directa de productos industriales. Los productos químicos más comunes incluyen derivados del petróleo, solventes, pesticidas u otros materiales pesados. Este fenómeno está estrechamente relacionado con el grado de industrialización e intensidad del uso de productos químicos. Entre los contaminantes del suelo más significativos se encuentran los hidrocarburos como el petróleo, también los plaguicidas, los herbicidas, entonces también los vertederos ecológicos en donde entierran grandes cantidades de basura de las ciudades. Toda esta contaminación puede afectar la salud de forma directa y al entrar en contacto con fuentes de agua potable. Las principales causas de la contaminación del suelo, como dijimos, son los plásticos que son arrojados sin control a los ríos, a los estanques, a los drenajes. Todos estos son arrojados sin control a los vertidos incontrolados también de materia orgánica. El uso de depuradoras o actividades agropecuarias, la aplicación de plaguicidas, insecticidas, herbicidas, los fungicidas, que sin seguir las instrucciones de aplicación o instrucciones de seguridad o sustancias radiactivas, dañan el medio ambiente, contaminando el suelo, así como la superficie terrestre. Los suelos entonces generalmente se contaminan de diversas formas, como dijimos, entonces hablamos de los productos químicos, ahora vamos a hablar de la basura. Las grandes acumulaciones de residuos y de basura son un problema cada día mayor. Se originan por las grandes aglomeraciones de población en las ciudades industrializadas o que están en proceso de urbanización. La basura es acumulada mayormente en los vertederos, pero muchas veces es arrastrada por el viento o ríos y dispersa por la superficie de la tierra y algunas veces llega hasta el océano. Es increíble cómo la basura se expande, lo que hace de que provoque todos estos daños que contaminen los lagos, los océanos. Realmente, ustedes en la actualidad, nosotros los seres humanos necesitamos que nos sancionen o que nos multen por tirar la basura en lugares no apropiados. Hoy, quiero comentarles, fui al mercado de Puerto Barrios a hacer unas compras. No tengo costumbre de hacerlo, pero hoy fui temprano. Y todas esas ventas pequeñas, medianas y grandes depositan la basura. Ustedes, qué bueno que en los barriles, en el puro suelo está la basura. Entonces yo me pregunto, cuando llueve, que en esta semana, según los pronósticos, se prevé que va a llover toda la semana, entonces
Nosotros acá en Puerto Barrios casi estamos al nivel del mar y una pequeña lluvia a veces causa problemas. Entonces, ¿por qué causa problemas la basura? Porque la basura se acumulan los tragantes, estos se llegan a tapar, entonces ya no drena donde tiene que drenar, sino que empieza a rebalsarse. Por eso es que hay inundaciones en los mercados, en algunas viviendas cercanas, porque nosotros mismos tenemos la culpa, porque no tenemos esa cultura de poder tirar la basura, que porque se cree que porque se paga un arbitrio municipal o porque pagamos nosotros el tren de aseo. Estamos equivocados. Si no tomamos las medidas necesarias, todo esto va a dañar cada día no solo nuestro hogar, sino que el ambiente y cada una de las áreas más importantes de nuestro territorio. También otro contaminante de ustedes es la chatarra electrónica. Todos los desechos electrónicos o basura tecnológica. Podemos hablar de la basura de dispositivos electrónicos o electrónicos desechados, las computadoras viejas, los teléfonos que ya no utilizamos, los que se nos quiebran, los que se dañan, los que ya no sirven. Todos los productos electrónicos usados que se destinan a la restauración, reutilización, la reventa, el reciclaje de rescate mediante el material de recuperación, etcétera. Los componentes electrónicos de desecho como la CPU que vemos en pantalla, todos estos contienen materiales potencialmente dañinos como el plomo y muchos otros retardadores, entre otros. El reciclaje de las computadoras, teléfonos móviles y electrodomésticos pueden implicar un riesgo significativo para la salud. Y asimismo podemos mencionar diferentes tipos de basura, como la radioactiva, la espacial y otras. Y la contaminación en la agricultura. La contaminación en la agricultura, ¿por qué se da entonces? Por el uso inadecuado de los fertilizantes, los plaguicidas y los herbicidas. Podemos decir entonces que el sector de la agricultura es uno de los más contaminantes indirectamente. Los causantes de la contaminación son los fertilizantes y los plaguicidas utilizados para la fertilidad de la tierra y también los que se utilizan para fumigar los cultivos de las plagas y utilizados para la fertilidad de la tierra y para el cultivo de las plagas que dije que disminuyen la producción. A través de las lluvias y los riegos, estos productos contaminan las aguas superficiales y también los acuíferos. Otra contaminación son la contaminación de los metales pesados. Representan una importante forma de contaminación. Por ejemplo, el plomo que se encuentra en las pinturas con plomo, el combustible de aviación, y aunque se ha reducido el uso de la mayoría en algunos países, aún se siguen empleando en la gasolina como los productos principales. También la contaminación otro tipo de contaminación son los plásticos. Entre los residuos domésticos, los plásticos son uno de los principales componentes. Suponen un porcentaje total sobre el volumen. Estos plásticos podemos decir que son materiales muy resistentes a la degradación. El plástico es una basura que se produce muy rápido. Yo me tomo ahorita el agua pura y este envase va a parar la basura. Es un plástico que ya no se puede reutilizar. El plástico ha sustituido al vidrio.
Este plástico se encuentra en todas partes del mundo, es decir, no existe lugar donde no haya plástico. Asimismo, también tenemos que tomar conciencia para reciclar todos estos tipos de materiales. No sé si ustedes se recuerdan que en Guatemala promovieron un decreto, el gobierno anterior, para prohibir el uso del plástico, en especial las bolsas en Guatemala. Aunque esta ley la derogaron después, no sé por qué motivo, ¿verdad ustedes? Entonces, pero si ustedes no me dejan mentir, el uso del plástico ha disminuido un poquito, por ejemplo, en algunos lugares, por ejemplo, en los supermercados y en algunas tiendas ya empezaron esta práctica, donde usted va a comprar y ya no le dan bolsas en cualquier lugar. Y sin embargo, uno no tiene conciencia y tal vez va a comprar alguna cosita y me regala una bolsa. Esa bolsa saca uno el producto cuando llega a la casa, va a parar a la basura y esta es un contaminante más, uso excesivo de estos contaminantes como el plástico. Sin embargo, ustedes falta mucho por hacer relacionado con este tema. Y todas estas formas de contaminación en el suelo, en el agua, en el aire, dijimos, provocan entonces efectos. Estos efectos provocados por la contaminación en el medio ambiente provocan lo siguiente: los efectos humanos, que son los efectos sobre la salud de algunos de los más típicos contaminantes. Otro efecto también que produce o son provocados por la contaminación en el medio ambiente es la calidad del aire adverso, que puede matar a los organismos, incluyendo al hombre. También la contaminación con ozono puede producir enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, inflamaciones de garganta, dolores de pecho, así como con congestiones nasales. La contaminación causa muchas enfermedades y todas estas dependen de los contaminantes que las causan. Generalmente son enfermedades de los ojos y el aparato respiratorio, como bronquitis, asma, entre otros. Otros efectos provocados por la contaminación en el medio ambiente también son, como dijimos anteriormente, podemos mencionarlo nuevamente, los derrames de petróleo que pueden causar irritación de la piel y eflorescencia, así como daños en la vida silvestre. La contaminación acústica, los sonidos demasiado altos inducen sorderas, la hipertensión arterial, el estrés, el trastorno del sueño, entre otros. El envenenamiento por mercurio ha sido también asociado al trastorno de desarrollo en niños y sistemas neurológicos. El plomo y otros metales pesados también se han visto que generan problemas neurológicos. Las sustancias químicas y la radioactividad pueden causar cáncer y también mutaciones genéticas. También, según estudios, se ha probado recientemente que la contaminación puede reducir la fertilidad tanto en hombres como en mujeres. Efectos provocados por la contaminación en el medio ambiente, en los ecosistemas. La contaminación se ha encontrado presente ampliamente en el medio ambiente. Existe un amplio número de efectos debido a esto. La biomagnificación. ¿Qué es la biomagnificación? Esta describe situaciones donde toxinas como metales pesados o contaminantes orgánicos pueden pasar a través de los niveles tróficos, convirtiéndose exponencialmente en toxinas más concentradas en los niveles tróficos más altos. También podemos hablar de la emisión de dióxido de carbono. Esta emisión del dióxido de carbono, el CO2,
causa el calentamiento global por el aumento en su concentración en la atmósfera y la acidificación de los océanos o el decrecimiento del pH de los océanos de la Tierra debido a la disolución del dióxido de carbono en el agua. Otro efecto es la emisión de gases de efecto invernadero. Conduce el calentamiento global que afecta a ecosistemas en muchas maneras. La emisión de gases de efecto invernadero, como dijimos anteriormente, así como las especies invasoras, pueden competir con especies nativas y reducir la biodiversidad. Las plantas invasivas pueden contribuir con desechos y biomoléculas que pueden alterar el suelo y composiciones químicas en su entorno. Así como el suelo se puede convertir infértil e inviable para las plantas. Esto también va a afectar mucho otros organismos como la cadena trófica y muchos otros efectos provocados por la contaminación en el medio ambiente, en los ecosistemas. El calentamiento global y la acidificación de los océanos. El dióxido de carbono, mientras que es vital para la fotosíntesis en algunas veces, también es algunas veces contaminante porque el aumento en la atmósfera de los niveles de este gas, junto con otros gases de efecto invernadero, están afectando el clima en la Tierra. La alteración del medio ambiente puede poner en relieve la contaminación de zonas que normalmente se clasifican como separadas como agua y aire. Dentro del calentamiento global y la acidificación de los suelos podemos hablar también sobre el control de la contaminación en el medio ambiente. El término control de contaminación es usado en gestión ambiental y significa control de las emisiones y efluentes que se liberan al aire, agua y también al suelo. Sin un control de contaminación, calor, la agricultura, la minería, la industria, el transporte y también otras actividades del hombre degradan y degradarán el medio ambiente. En la jerarquía de los controles, la prevención de la contaminación y la minimización de residuos son preferiblemente que el control en sí. Entonces, se deben de tener en cuenta las técnicas y prácticas utilizadas para reducir o eliminar las emisiones de contaminantes. También todo esto dependerá de los agentes contaminantes que se quieran atacar. La educación, como dijimos, desde un nivel inicial debe ser sobre la contaminación, sus consecuencias y formas de evitarlas. Todo esto va a ayudar a concientizar a muchas generaciones sobre los problemas del medio ambiente. A medida que estas generaciones se vuelvan adultas, debemos de impulsar más controles y políticas medioambientales, no solo acá en Guatemala, sino que en el mundo. Y dentro de los controles de contaminación del medio ambiente podemos hablar del desarrollo sostenible, la gestión ambiental, las prácticas y dispositivos de control de contaminación. Todos estos nos van a ayudar para que tengamos un control de contaminación. Un control definitivo a la contaminación sería la adopción de una economía de desarrollo sostenibles que aseguraría que los recursos para satisfacer las presentes generaciones estén disponibles sin comprometer el desarrollo de las futuras generaciones.
cumpliendo con sus 3 ámbitos de importancia: la ecología, la economía y sobre todo la sociedad. La gestión ambiental responde al cómo hay que hacer para lograr un desarrollo sostenible, y sus áreas de normativas y acciones legales son la política ambiental. Cuando hablamos de la política ambiental, podemos decir que esta está relacionada con la dirección pública o privada de los asuntos ambientales internacionales, regionales, municipales, locales, comunitarios, entre otros. El ordenamiento territorial, entendido como la distribución de los usos del territorio de acuerdo con sus características. Las evaluaciones de impacto ambiental o los famosos EIA, que son conjuntos de acciones que nos van a permitir establecer los efectos de los proyectos, los planes o programas sobre el medio ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los potenciales efectos adversos, como la contaminación, el estudio, control y tratamiento de los efectos provocados por la adicción de sustancias y formas de energía en el medio ambiente. La vida silvestre, el estudio y conservación de los seres vivos en su medio y sus relaciones con el objetivo de conservar la biodiversidad. También la educación ambiental, que sería el cambio de las actitudes del hombre frente a su medio biótico o biofísico y hacia una mejor comprensión y solución de los problemas ambientales. Y el paisaje sería la interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales sobre el medio ambiente. Todo esto se encerraría como la gestión ambiental de cómo hay que hacer para lograr un desarrollo sostenible y sus áreas de normativas y acciones legales. Las prácticas. Estas son las prácticas más comunes para reducir la contaminación relacionada con la gestión de residuos, así como la minimización de residuos y ahorro de energía, ya sea eléctrica o combustible fósil. Dentro de estas prácticas podemos hablar sobre el reciclaje, la reutilización, la prevención en general, el compost, así como la mitigación en el cambio climático. Y los dispositivos de contaminación. Los siguientes instrumentos son utilizados comúnmente como dispositivos de control de contaminación en la industria o en vehículos. Puede transformar contaminantes o eliminarlos de una corriente de salida antes de ser emitidos a la atmósfera. Y dentro de estos dispositivos podemos hablar de control en el aire. Los colectores de polvo son colectores de polvo de plantas industriales o comerciales que separan polvo y partículas del aire o gas. Separadores de polvo, separadores también, colectores de polvo, los separadores ciclónicos. Los separadores ciclónicos remueven partículas de un medio como aire o un flujo de líquidos aprovechando la rotación y la gravedad. Los precipitadores electrostáticos o los depuradores son dispositivos que depuran la contaminación del aire, removiendo partículas o gases contaminantes, especialmente los gases ácidos. Existen depuradores secos y húmedos. Los últimos utilizan rociadores o pulverizadores líquidos. Depuradores de aspersión con deflector. Es una tecnología de descontaminación del aire muy similares a una torre de rociado. Depuradores ciclónicos con pulverizador, así como
Son similares a un separador ciclónico, pero con el agregado de un pulverizador. Depuradores con ayuda mecánica. Son depuradores de aire que, sumado a estos, utilizan motores con rotores. También los depuradores húmedos y los recuperadores de vapor, entre otros, son instrumentos utilizados comúnmente para el control de la contaminación. Continuamos con los dispositivos de contaminación. Los siguientes instrumentos son utilizados comúnmente como dispositivos de control que pueden transformar contaminantes o eliminarlos de la corriente de salida antes de ser emitidos a la atmósfera. Y hoy vamos a hablar del control en el agua. El tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. La sedimentación, que dijimos que la sedimentación era un proceso de tratamiento de aguas mediante la utilización de reposo y la gravedad. Los lodos activados, que es un proceso en el que se utilizan bacterias o protozoos para el tratamiento de aguas. Lagunas de aireado son pozos artificiales en los que se promueve el aireado de las aguas para lograr así su oxidación. Utilizan oxígeno y microorganismos. Humedales son humedales artificiales que utilizan aguas no tratadas para restaurar o crear un nuevo hábitat, así como el tratamiento de aguas residuales de origen industrial, donde se pueden utilizar separadores de aceite, biofiltros, flotaciones de aire, tratamientos con polvo, ultrafiltración, entre otros. Seguimos entonces con otro dispositivo de control de contaminación, ahora en el control de los suelos, a través de la fitorremediación. La fitorremediación es la descontaminación de los suelos, la depuración de las aguas residuales o la limpieza del aire interior usando vegetales, ya sea plantas, algas, entre otros. La fitorremediación es un conjunto de tecnologías que utilizan las plantas para reducir, degradar o inmovilizar compuestos orgánicos contaminantes, ya sean naturales o sintéticos, de la tierra, del agua o también del aire, y que provienen de las actividades humanas. Esta técnica también puede tratar la contaminación por compuestos inorgánicos, los metales pesados u otros. La fitorremediación en los suelos. Esta técnica es utilizada para descontaminar biológicamente las tierras contaminadas por metales, plaguicidas, disolventes, explosivos, petróleos y sus derivados. Las aguas residuales. La fitorremediación también se utiliza para la descontaminación de las aguas cargadas de materia orgánica o contaminantes diversos, metales, hidrocarburos y plaguicidas. En el aire, también se puede limpiar el aire de zonas cerradas a través de plantas que los descontaminan, y hablamos de unos dispositivos anteriormente utilizados para ello. La fitorremediación es un término utilizado para describir el tratamiento de problemas ambientales a través de la utilización de las plantas. Ahora continuamos con la legislación internacional. Aproximadamente desde finales de la década de los años 1960, la contaminación, el deterioro medioambiental comenzó a ser considerado como un problema político en varios países industrializados como consecuencia de la toma de conciencia y de la preocupación que se fue generando. Muchos países fueron introduciendo una legislación medioambiental, y sobre la década de los 80 se crearon agencias de protección medioambiental
en distintos países, así como en organizaciones internacionales como la ONU. Y entre ellos crearon varios protocolos, como el protocolo de Kioto, protocolo de Montreal, Convención de Estocolmo, convenio LRTAP y los convenios OSPAR. Todas estas legislaciones de protección medioambiental creadas en muchos países. Por ejemplo, el protocolo de Kioto es un tratado internacional que busca combatir el calentamiento global. Este protocolo fue adoptado en el año 97 y surgió nuevamente con modificaciones en el año 2005, en donde en este tratado hay más de 37 países que se comprometen a reducir gases contaminantes, gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, el gas metano, óxido, azufre y muchos otros producidos por ellos. Y asimismo crearon otros como el Protocolo de Montreal, que se encarga de proteger la capa de ozono, el Convenio de Estocolmo, que busca eliminar o restringir la producción de contaminantes orgánicos persistentes. Y así hay otros como el LRTAP, que pretende reducir de forma transfronteriza la contaminación del aire. Ahora continuamos con la dinámica de las poblaciones. La dinámica de poblaciones es la rama de las ciencias de la vida que estudia el tamaño y la composición por edades de las poblaciones, así como los sistemas dinámicos y los procesos biológicos y ambientales que los impulsan, como las tasas de natalidad, muerte, la inmigración y la inmigración. Y dentro de esta dinámica de poblaciones hablaremos de la historia. La dinámica de poblaciones ha sido tradicionalmente la rama dominante de la biología matemática. Tiene una historia de mucho más de 210 años. La gestión de la pesca y la vida silvestre. La población se ve afectada por tres funciones de la tasa dinámica. La natalidad o tasa de natalidad. Muchas veces el reclutamiento hace que lo que significa alcanzar un cierto tamaño de etapa reproductiva, por lo general se refiere a la edad en la que puede inducirse. La tasa de crecimiento de la población, así como también la mortalidad, son las gestiones de la pesca y la vida silvestre. Para aplicaciones de estas tasas se utilizan varias aplicaciones de teorías de controles con teorías de experimentos o de laboratorios. También el uso de dinámica de poblaciones, que nos habla sobre los procesos biológicos y ambientales que los impulsan, como las tasas de natalidad, las tasas de muerte, la inmigración y la emigración. Fluctuaciones de las poblaciones en condiciones normales. Cuando hablamos de la fluctuación, podemos decir que es el acto y las consecuencias de fluctuar. Este verbo hace referencia a la oscilación, así como incrementar y reducir de manera alterada o a vacilar. El concepto tiene distintas aplicaciones de acuerdo al contexto. Y entre estos vamos a hablar de las curvas de crecimiento, las teorías sobre la aparición de los ciclos y las causas de fluctuaciones en las poblaciones. Cualquier población animal o vegetal experimenta variaciones numéricas, aunque los valores oscilan en un punto medio normal. En estas variaciones hay ciclos con años de mayor productividad y otras como disminución de la biomasa.
En estos se incluyen varios factores en las fluctuaciones, en parte por las relaciones interespecíficas, como los depredadores y presas, y los componentes abióticos del ecosistema, como los cambios en corrientes oceánicas, variaciones de energía solar, entre otros. La curva de crecimiento de la población. Esta dice que si se grafica el nivel de población respecto al tiempo, se obtiene una curva que da la pauta del crecimiento de la población. Los estudios en laboratorios como organismos unicelulares dan una curva que, caracterizada tras la fase de crecimiento lento, sigue en aumento notable. Teorías sobre la aparición de los ciclos. Según las teorías de la aparición de los ciclos en las fluctuaciones de la población en condiciones normales, podemos hablar de los factores climáticos exclusivamente, también de las variaciones dentro de los ecosistemas, los factores tróficos del ecosistema, así como los factores adaptativos propios de la población. Dentro de estos factores podemos decir que existe la regulación o la regularización de la densidad y fluctuaciones poblacionales. Por ejemplo, en los ecosistemas inmaduros, limitantes o con baja diversidad y población de organismos pequeños, los factores son de mayor importancia en las fluctuaciones. Los factores dependen de la densidad, también tienden a estabilizar a lo largo del tiempo, dispersión y también distribución. Causas de fluctuaciones en las poblaciones. Como dijimos, cualquier población animal o vegetal experimenta variaciones numéricas en el año, aunque los factores oscilan en un punto medio. Y las fluctuaciones de las poblaciones en condiciones normales son el acto y las consecuencias de fluctuar, como dijimos, que hacen referencia a oscilaciones que incrementan y reducen de manera alterada. Los conceptos estos tienen distintas formas de aplicación de acuerdo al contexto, como curvas de crecimiento de la población, sus teorías sobre la aparición de los ciclos y las causas de fluctuaciones en las poblaciones. Así es, mis estimados, entonces que hemos hablado sobre cada uno de estos temas relacionados de la semana 15, los cuales, como dijimos, y hemos hablado del tema desde las contaminaciones térmicas, sus implicaciones en la vida animal, las acciones para reducir los impactos de la contaminación y en el medio ambiente. Y por último hablamos de las dinámicas de poblaciones y sus fluctuaciones de la población en condiciones normales y sus causas. Y hasta aquí entonces hemos llegado al final del curso correspondiente a la semana 15. Deseo éxitos y bendiciones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima. Feliz tarde.